Una doctora desaparece 2 horas antes de casarse. Su familia pensó que fue secuestrada por su hermana gemela psicópata, pero cuando la policía revisó las cámaras de seguridad, descubrieron algo aterrador. Adriana no fue secuestrada. Ella estaba huyendo de un secreto que había guardado durante 14 años. La mañana del 14 de febrero de 2023 amaneció diferente en Guadalajara. El cielo tenía ese color azul intenso que solo se ve en días especiales. Para la doctora Adriana Velasco, este sería el día más importante de su vida, o al menos eso era lo que todos pensaban. Adriana tenía 32 años y era una de las cirujanas más prometedoras del Hospital Civil. Había estudiado medicina con una determinación que asombraba a todos. Nadie trabajaba más horas que ella. Nadie se quedaba hasta más tarde revisando expedientes. Su compromiso con sus pacientes era absoluto. Pero detrás de esa dedicación incansable había algo que nadie imaginaba. La boda estaba programada para las 6 de la tarde en la parroquia de San Francisco. Miguel Ángel Herrera, su prometido, era arquitecto. Se conocieron 3 años atrás en una conferencia sobre salud pública. Él diseñaba hospitales. Ella salvaba vidas dentro de ellos. Parecía una combinación perfecta. Todo el mundo lo decía. Sus familias se habían unido con entusiasmo. Los preparativos habían tomado meses. 200 invitados confirmarían su asistencia. El salón de eventos estaba decorado con flores blancas y luces cálidas. El pastel de 3 pisos esperaba en la cocina. Los mariachis ya habían confirmado su llegada. ¿Qué podría salir mal? A las 8 de la mañana, Adriana desayunó con su madre en la casa familiar de Zapopan. Silvia Velasco había preparado el desayuno favorito de su hija: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas. Pero Adriana apenas probó bocado. Movía la comida de un lado a otro del plato. Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido de la pared. Silvia lo notó. Cualquier madre lo habría notado. ¿Estás nerviosa, mi amor?, preguntó con ternura. Adriana levantó la mirada. Por un segundo pareció que iba a decir algo importante. Sus labios se abrieron, pero luego sonrió. Esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años. Esa sonrisa que ocultaba todo. «Solo son los nervios normales de una novia», respondió. Pero no era normal. Nada en esa mañana era normal. Silvia lo sintió en el estómago. Ese presentimiento que las madres tienen. Ese sexto sentido que nunca falla. A las 9:30 llegó la estilista. También llegó la maquillista y la manicurista. La casa se llenó de risas y música. Las amigas de Adriana comenzaron a llegar. Traían champán y regalos. Querían tomar fotos. Querían documentar cada momento. Pero Adriana pedía ir al baño cada 15 minutos. Decía que era por los nervios. Decía que había tomado mucho café. Sus amigas bromeaban al respecto. No sabían que ella estaba llamando a alguien desde el baño, una y otra vez. Pero nadie contestaba del otro lado. Si te está gustando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún video. También déjame un like y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayendo estas historias. Ahora sí, continuemos. A las 11 de la mañana, Adriana recibió un mensaje de texto. Lo leyó. Su rostro palideció completamente. Sus manos comenzaron a temblar. Guardó el teléfono rápidamente en su bolso. Nadie más vio el mensaje. Nadie supo qué decía. Pero ese mensaje cambiaría todo. «Necesito ir a la farmacia», anunció de repente. «¿La farmacia?». Su prima Laura parecía confundida. «Ahora tenemos que empezar con el peinado. Es importante. Olvidé algo. Regreso en 20 minutos». Laura intentó detenerla. Le dijo que podía enviar a alguien más, pero Adriana insistió.
Tomó las llaves de su Honda Civic gris. Salió por la puerta antes de que alguien pudiera objetar más. El reloj marcaba las 11:17 de la mañana. Sería la última vez que alguien de su familia la vería. Miguel Ángel estaba en su departamento del otro lado de la ciudad. Él también se preparaba para la boda. Su hermano y sus dos mejores amigos lo acompañaban. Bebían cerveza y bromeaban sobre el matrimonio. Le daban consejos exagerados. Le contaban chistes malos, era la tradición. Pero Miguel Ángel no podía concentrarse, revisaba su teléfono constantemente, esperaba un mensaje de Adriana, un mensaje que nunca llegó. ¿Todo bien con la doctora?, preguntó su hermano Rodrigo. Sí, claro, solo, ya sabes, nervios de último momento. Pero Miguel Ángel mentía. Sabía que algo andaba mal. Lo sabía desde hacía semanas. Adriana había estado distante, menos cariñosa, más callada. Cuando él preguntaba qué pasaba, ella siempre respondía lo mismo: el trabajo, el estrés, los turnos nocturnos, las cirugías complicadas. Él quería creerle, desesperadamente quería creerle. Pero ¿qué pasaba realmente por la mente de Adriana? ¿Qué había en ese mensaje que la hizo palidecer? ¿A dónde fue cuando salió de casa esa mañana? Las respuestas estaban a punto de revelarse, y cambiarían todo lo que todos creían saber sobre ella. A las 12:30, Silvia comenzó a preocuparse. Adriana no regresaba. Llamó a su teléfono, una vez, 2 veces, 3 veces, buzón de voz. Llamó a la farmacia más cercana. No la habían visto. Llamó a otras 2 farmacias. Nada. El presentimiento en su estómago se convirtió en un nudo. Algo malo estaba pasando. Lo sabía. A la 1 de la tarde, Laura sugirió llamar a Miguel Ángel. Tal vez Adriana había ido a verlo. Tal vez quería un momento a solas con él antes de la boda. Era romántico. Era posible. Silvia marcó el número de Miguel Ángel con manos temblorosas. «¿Está Adriana contigo?», preguntó sin saludar siquiera. «¿Adriana? No, ¿por qué? Se supone que no debemos vernos antes de la ceremonia». Salió de casa hace más de 2 horas. Dijo que iba a la farmacia. No ha regresado. No contesta el teléfono. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que duró demasiado. Miguel Ángel sintió cómo se le helaba la sangre. «Voy para allá», dijo finalmente. Colgó el teléfono. Sus amigos lo miraron con preocupación. El color había desaparecido de su rostro. Ya no parecía un novio feliz. Parecía un hombre que acababa de recibir la peor noticia de su vida. A las 2 de la tarde, Miguel Ángel llegó a casa de los Velasco. La casa que antes estaba llena de risas, ahora estaba sumida en un silencio tenso. Las amigas de Adriana llamaban a hospitales, llamaban a clínicas, preguntaban por accidentes, por emergencias, por cualquier cosa. Pero no había nada, ningún reporte. Ninguna paciente con ese nombre. Era como si Adriana hubiera desaparecido en el aire. «Hay que llamar a la policía», dijo el padre de Adriana, Roberto Velasco. Era un hombre serio, un ingeniero jubilado, un hombre práctico que siempre tenía respuestas, pero en ese momento parecía perdido. Su hija se había esfumado, y él no sabía qué hacer. La policía llegó a las 2:30. 2 oficiales, uno joven y otro mayor. Tomaron nota de todo. Hicieron preguntas. ¿A qué hora salió? ¿Qué ropa llevaba? ¿Llevaba alguna identificación? ¿Había tenido problemas últimamente? ¿Discusiones? ¿Enemigos? Las respuestas eran siempre las mismas. No, nada. Todo estaba bien. Adriana era perfecta. Su vida era perfecta. Su boda sería perfecta. Pero el oficial mayor, un hombre de apellido Sánchez, no parecía convencido. Había visto muchos casos como este, demasiados casos, y siempre había algo debajo de la superficie. Siempre había un secreto. «¿Puedo revisar su habitación?»,
preguntó. Lo guió Silvia por las asintió. escaleras hasta el segundo piso. La habitación de Adriana era tal como ella la había dejado esa mañana. El vestido de novia colgaba del armario, blanco, elegante, perfecto. Los zapatos estaban debajo. El ramo de flores descansaba en una mesa. Todo listo para una boda que tal vez nunca ocurriría. El oficial Sánchez revisó los cajones, revisó el closet, revisó debajo de la cama. No buscaba nada en particular, solo buscaba una pista, una señal. Cualquier cosa que pudiera explicar por qué una novia desaparecería horas antes de su boda. Y entonces lo encontró. Detrás de una pila de libros médicos había una caja de zapatos vieja. No parecía importante, pero cuando el oficial la abrió, lo que encontró dentro hizo que todo cambiara. Había cartas, docenas de cartas, escritas a mano, con una letra que no era de Adriana. Cartas de amor, cartas apasionadas, cartas que hablaban de encuentros secretos, de noches robadas, de promesas susurradas en la oscuridad. Pero eso no era lo más perturbador. Lo más perturbador era que todas las cartas estaban firmadas con un nombre que nadie esperaba. Un nombre que haría que toda la familia Velasco se tambalea. Un nombre que revelaría un secreto guardado por años. El oficial Sánchez bajó las escaleras lentamente. Llevaba la caja en las manos. Su expresión era grave. Todos lo miraron. Esperaban respuestas. Esperaban esperanza. Pero lo que él estaba a punto de revelar era algo completamente diferente. «Necesito hablar con ustedes», dijo mirando a Silvia y Roberto. A solas. Miguel Ángel intentó protestar. Él tenía derecho a saber. Iba a casarse con Adriana, era su prometido. Pero el oficial negó con la cabeza. Esto era asunto familiar, al menos por ahora. Los tres se encerraron en el estudio de Roberto. La puerta se cerró, y durante los siguientes 30 minutos nadie supo qué se dijo detrás de esa puerta. Pero cuando salieron, todo había cambiado. Silvia lloraba, Roberto estaba pálido, el oficial Sánchez parecía profundamente incómodo, y Miguel Ángel, que seguía esperando afuera, sabía que su vida estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué pasa?», exigió saber. «¿Qué encontraron?». Silvia lo miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecía haber envejecido 10 años en 30 minutos. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salían. ¿Cómo decirle a un hombre que la mujer con la que iba a casarse no era quien él pensaba? ¿Cómo decirle que todo había sido una mentira? ¿Cómo decirle que el secreto que su familia guardaba podría explicar por qué Adriana había desaparecido? Roberto fue quien finalmente habló. Su voz sonaba hueca, derrotada. «Adriana tiene una hermana gemela». El silencio que siguió fue absoluto. Miguel Ángel parpadeó. Seguramente había escuchado mal. Una hermana gemela. Imposible. Adriana nunca había mencionado una hermana, y mucho menos una gemela. Él conocía a la familia. Solo había un hermano menor, nadie más. «¿Qué?», fue todo lo que pudo decir. «Se llama Victoria», continuó Roberto. «Es complicado». «¿Complicado? ¿Complicado?». La voz de Miguel Ángel subió de tono. «¿Me están diciendo que mi prometida tiene una hermana gemela y nunca me lo mencionó? ¿Dónde está esa hermana? ¿Por qué nadie habla de ella?». Silvia sollozó más fuerte. Las amigas de Adriana que estaban en la sala escuchaban todo. Sus ojos estaban abiertos como platos. Esto no podía ser real. Tenía que ser un error, una confusión. Pero la expresión en los rostros de los padres de Adriana decía que era completamente real. «Victoria fue diferente desde que nacieron», explicó Silvia entre lágrimas. «Eran idénticas físicamente, pero en todo lo demás eran opuestas. Adriana era dulce, estudiosa, responsable. Victoria era impredecible, violenta a veces.
Manipuladora. Los doctores dijeron que tenía problemas psicológicos. Intentamos ayudarla, terapia, medicamentos, nada funcionaba. Miguel Ángel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Esto no podía estar pasando, no hoy, no en el día de su boda. ¿Dónde está Victoria ahora?, preguntó el oficial Sánchez. Fue Roberto quien respondió, y su respuesta heló la sangre de todos los presentes. No lo sabemos. Hace 3 años, después de un incidente grave, la internamos en una institución psiquiátrica, pero hace 6 meses escapó. No hemos sabido nada de ella desde entonces. ¿6 meses? Miguel Ángel hizo cálculos mentalmente. Hace 6 meses fue cuando Adriana comenzó a actuar diferente, distante, asustada, siempre mirando por encima del hombro. Él pensó que era el estrés del trabajo, pero no era eso. Era miedo, miedo de su propia hermana. «Las cartas», dijo el oficial Sánchez levantando la caja. «Están firmadas por Victoria, y la última está fechada hace 3 días. Dice, pronto estaremos juntas de nuevo. Como debió ser siempre, nadie podrá separarnos esta vez». El corazón de Miguel Ángel se detuvo. De repente, todo tenía sentido. Los mensajes misteriosos que Adriana recibía y borraba rápidamente, las llamadas que ignoraba, las noches en que se despertaba gritando, no eran pesadillas aleatorias. Era Victoria. Victoria había estado acechándola. Y ahora, en el día de su boda, Adriana había desaparecido. «Dios mío», susurró Laura. «¿Creen que Victoria la tiene?» Nadie respondió, pero todos pensaban lo mismo. Una hermana gemela obsesionada, una hermana que había escapado de un psiquiátrico, una hermana que había estado enviando cartas amenazadoras y una novia que desaparece justo antes de casarse. ¿Coincidencia? No había coincidencias en casos como este. El oficial Sánchez tomó su radio. Necesitaba refuerzos. Necesitaba rastrear el teléfono de Adriana. Necesitaba encontrar su carro. Esto ya no era solo una novia que había tenido nervios de último momento. Esto era un secuestro, o peor. Mientras la tarde avanzaba y las horas pasaban, la casa de los Velasco se convirtió en el centro de una investigación policial. Más oficiales llegaron, detectives, técnicos, todos buscaban pistas, todos hacían preguntas. La boda, por supuesto, fue cancelada. Los invitados fueron notificados. El salón de eventos quedó vacío. Los mariachis nunca llegaron a tocar. Miguel Ángel se quedó sentado en el sofá, incapaz de procesar todo. Su prometida había desaparecido. Tenía una hermana gemela de la que él no sabía nada. Una hermana peligrosa. Una hermana que posiblemente la había secuestrado. ¿Cómo era posible que Adriana nunca le hubiera contado? ¿Qué más le había ocultado? Pero había algo más. Algo que nadie había mencionado todavía. Algo que estaba en una de esas cartas y que el oficial Sánchez había decidido no revelar a todos. Algo que hacía este caso aún más oscuro y perturbador. Victoria no solo estaba obsesionada con su hermana. Victoria creía que ella era Adriana, que siempre había sido Adriana, y que la verdadera impostora era la otra. En su mente distorsionada, ella era la doctora. Ella era la que debía casarse con Miguel Ángel. Ella era la que merecía esa vida perfecta. Y si Victoria realmente tenía a Adriana, si realmente la había encontrado esa mañana cuando salió a la farmacia, entonces solo había una pregunta que importaba. ¿Qué haría una hermana gemela mentalmente inestable con la vida que siempre creyó que le pertenecía? La respuesta a esa pregunta estaba en algún lugar de Guadalajara, en un lugar que nadie había pensado buscar todavía, en un lugar del pasado de ambas hermanas, un lugar que guardaba los recuerdos de su infancia, de cuando todo comenzó a torcerse, de cuando Victoria dejó de ser solo una hermana difícil y se convirtió en algo mucho más peligroso,
Y mientras la noche caía sobre la ciudad, mientras las familias cenaban y las parejas se preparaban para celebrar el día de San Valentín, Adriana Velasco estaba en algún lugar, viva o muerta, libre o cautiva, con su hermana o escapando de ella. El tiempo corría, y cada minuto que pasaba disminuía las posibilidades de encontrarla con vida. El detective Ramírez llegó a las 9 de la noche. Era un hombre de 50 años, con el cabello gris y arrugas profundas alrededor de los ojos. Había visto de todo en sus 25 años de servicio, pero este caso era diferente. Gemelas idénticas, una desaparecida, la otra fugitiva de un psiquiátrico, y un secreto familiar guardado por años. Se sentó frente a Silvia y Roberto en la misma sala donde horas antes debería haber habido una celebración. Ahora solo había dolor, miedo y culpa. Especialmente culpa. Necesito que me cuenten todo sobre Victoria, dijo Ramírez sacando una libreta. Desde el principio. Silvia respiró profundo. Era hora de abrir las heridas que habían intentado mantener cerradas por tanto tiempo. Nacieron el 3 de marzo de 1991, comenzó. Fue un parto complicado. Victoria nació primero. Adriana llegó 7 minutos después. Al principio parecían bebés normales, idénticas en todo, pero conforme crecieron, las diferencias se hicieron evidentes. Roberto tomó la mano de su esposa. Él continuó la historia. Victoria era agresiva, mordía, arañaba, no dormía, lloraba durante horas sin razón. Los doctores decían que era cólico, que se le pasaría, pero no se le pasó. A los 2 años lastimó gravemente a Adriana. Le arrancó un mechón de cabello. Le dejó marcas en los brazos. Cuando le preguntábamos por qué lo hacía, solo decía, «Ella tiene lo que es mío». Miguel Ángel escuchaba desde la puerta. Cada palabra era un golpe. ¿Cómo no sabía nada de esto? ¿Cómo Adriana le ocultó algo tan importante? ¿Qué pasó después?, preguntó Ramírez. La llevamos con psicólogos, psiquiatras, especialistas en conducta infantil. Todos decían cosas diferentes. Trastorno de personalidad, psicosis temprana, esquizofrenia. Le dieron medicamentos, muchos medicamentos. A veces funcionaban, a veces no. Silvia limpió sus lágrimas con un pañuelo arrugado. Cuando tenían 8 años, pasó algo terrible. Victoria intentó ahogar a Adriana en la alberca de la casa. Dijo que si ella no podía tener la vida de Adriana, entonces ninguna de las dos la tendría. La salvamos a tiempo. Pero fue la primera vez que tuvimos que separarlas. ¿Separarlas? ¿Cómo se separa a 2 hermanas gemelas? Victoria fue a vivir con mi hermana en Monterrey, explicó Roberto. Pensamos que la distancia ayudaría, que un ambiente nuevo, sin Adriana cerca, la calmaría. Y funcionó, por un tiempo. Ramírez tomaba notas meticulosamente. Cada detalle era importante. Cada recuerdo podría ser la clave para encontrar a Adriana. ¿Cuándo regresó Victoria a Guadalajara? A los 15 años. Mi hermana no pudo seguir cuidándola. Los episodios empeoraron. Victoria se escapaba de la escuela, robaba, mentía constantemente, decía que ella era Adriana, que había un error, que las habían confundido al nacer. La obsesión. Ahí estaba la obsesión que definiría todo lo que vendría después. Durante la adolescencia, las cosas se volvieron insostenibles. Victoria veía a Adriana destacar en todo, las mejores calificaciones, los mejores amigos, la popularidad, todo lo que Victoria no tenía, y la envidia se convirtió en odio, un odio profundo y visceral. A los 17 años, Victoria robó la identificación de Adriana, continuó Silvia. Se hizo pasar por ella durante 2 semanas. Fue a sus clases, habló con sus amigos, incluso besó al novio de Adriana en ese entonces. Nadie se dio cuenta. Eran idénticas.
absolutamente idénticas. Miguel Ángel sintió un escalofrío. ¿Y si Victoria hubiera hecho lo mismo ahora? ¿Y si la mujer con la que había estado durante estos 3 años no era siempre Adriana? ¿Y si a veces había sido Victoria? La sola idea lo enfermaba. ¿Cómo descubrieron el intercambio?, preguntó Ramírez. Adriana estaba atada en el closet de Victoria. Roberto cerró los ojos al recordar. Había estado ahí por 2 días, sin comida, sin agua. Victoria le había dicho a todos que Adriana estaba enferma con gripe. Nadie cuestionó nada. Dios, esta mujer era capaz de cualquier cosa. Después de eso, la internamos por primera vez. Tenía 18 años, el psiquiátrico de San Rafael. Pasó 3 años ahí. Cuando salió parecía mejor. Los medicamentos funcionaban. La terapia parecía estar ayudando. Incluso consiguió trabajo como recepcionista en una clínica. Vivía en un departamento supervisado. Pensamos que finalmente había logrado controlar sus impulsos, pero nunca se controlan, no realmente, solo se esconden, esperan, planean. ¿Qué causó que la internaran de nuevo? Ramírez ya sospechaba la respuesta. Silvia sollozó más fuerte. Roberto tuvo que continuar. Adriana había anunciado su compromiso con Miguel Ángel. Fue en una cena familiar hace 1 año. Todos estábamos felices, brindamos, celebramos. Victoria estaba ahí, sonreía, felicitaba a su hermana, parecía genuina, parecía. Esa palabra lo decía todo. Esa misma noche, Victoria fue al departamento de Adriana. Entró con su propia copia de las llaves. Adriana despertó y la encontró parada junto a su cama. Victoria tenía un cuchillo. Dijo que si Adriana se casaba con Miguel Ángel, ella la mataría, que luego tomaría su lugar, que nadie sabría la diferencia. El silencio en la sala era sepulcral. Todos imaginaban la escena, el terror que Adriana debió sentir. Ver a tu propia hermana, tu gemela idéntica, amenazándote con un cuchillo en plena noche. Adriana llamó a la policía. Victoria fue arrestada. El juez ordenó su internamiento en la institución psiquiátrica de máxima seguridad en Tonalá. Ahí estuvo hasta hace 6 meses. ¿Cómo escapó?, preguntó Miguel Ángel finalmente hablando. No lo sabemos exactamente, admitió Roberto. La institución dijo que hubo un incendio. En la confusión, varios pacientes escaparon. Victoria fue una de ellos. Lanzaron una búsqueda, pero nunca la encontraron. Y durante esos 6 meses había estado acechando, observando, esperando el momento perfecto, el día de la boda, el día en que Adriana estaría más vulnerable, más distraída, el día perfecto para actuar. Ramírez se puso de pie. Necesitaba moverse, pensar. Este caso se complicaba más con cada minuto. ¿Tienen alguna idea de dónde podría haberla llevado? ¿Algún lugar significativo para ellas? ¿Algún sitio de la infancia? Silvia y Roberto se miraron. Había un lugar que ambas hermanas amaban cuando eran niñas, antes de que todo se torciera, antes de que Victoria se convirtiera en una amenaza. La cabaña, susurró Silvia. Teníamos una cabaña en el bosque de la primavera. Íbamos cada verano cuando eran pequeñas. Victoria siempre decía que era su lugar especial, que ahí todo era perfecto. Ramírez ya estaba marcando números en su teléfono. Necesitaba un equipo. Necesitaba moverse rápido. Si Victoria tenía a Adriana en esa cabaña, cada minuto contaba. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron ahí? Hace más de 10 años. Después de que Victoria intentó ahogar a Adriana, nunca volvimos. La propiedad sigue a nuestro nombre, pero está abandonada. Perfecto. Un lugar aislado, sin vecinos, sin testigos. El escondite ideal. En menos de 30 minutos, un convoy de patrullas se dirigía hacia el bosque de la primavera. Era de noche. La carretera estaba oscura. Los árboles creaban sombras amenazantes a ambos lados del camino.
Miguel Ángel iba en uno de los vehículos. Ramírez había intentado convencerlo de quedarse, pero no hubo forma. Iba a encontrar a Adriana. Viva o muerta, tenía que saber. La cabaña estaba a 40 minutos de Guadalajara. Parecía más lejos en la oscuridad. Cuando llegaron, apagaron las sirenas. No querían alertar a Victoria. Necesitaban el elemento sorpresa. Si ella se sentía acorralada, no había forma de saber qué haría. La cabaña era pequeña, de madera, con un porche que parecía a punto de colapsar. Las ventanas estaban cubiertas con tablas. No había luces visibles. Parecía completamente abandonada. ¿Pero estaba realmente vacía? Ramírez hizo señas a su equipo. Se acercaron silenciosamente, armas desenfundadas, linternas apagadas. Cada paso era calculado, cada respiración contenida. Y entonces lo vieron. El Honda Civic gris de Adriana estacionado detrás de la cabaña, parcialmente oculto entre los árboles. Ella estaba ahí, o al menos había estado ahí. Ramírez se acercó a la puerta principal, intentó la manija, cerrada. Hizo señas a dos oficiales. Uno de ellos tenía un ariete. A la cuenta de 3, golpearon la puerta. El sonido reverberó en el bosque silencioso. La puerta cedió y entraron. La cabaña estaba oscura. Olía a humedad y madera podrida. Las linternas iluminaron el interior. Muebles viejos cubiertos de polvo, telarañas en las esquinas, platos sucios en el fregadero. Alguien había estado ahí recientemente, muy recientemente. «Policía, salgan con las manos arriba». Silencio, solo el crujir de la madera vieja bajo sus botas. Revisaron la sala, la cocina, el baño. Nada. Solo quedaba un cuarto, la habitación principal. Al final del pasillo. La puerta estaba cerrada. Ramírez se acercó. Puso su oído contra la madera. Escuchó algo. Un gemido. Débil. Apenas audible, pero estaba ahí. Su corazón se aceleró. Adriana. Tenía que ser Adriana. Abrió la puerta de golpe. Y lo que vio lo dejó helado. Había una mujer atada a una silla en el centro del cuarto. Cinta adhesiva cubría su boca. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Su cabello estaba despeinado. Su ropa desgarrada. Era Adriana o Victoria. Imposible saberlo en la oscuridad, imposible distinguir a una gemela de la otra. Los oficiales corrieron a liberarla, cortaron las cuerdas, quitaron la cinta. La mujer jadeó por aire, tosió, y entonces habló. «Soy Adriana, gracias a Dios. Por favor, tienen que encontrar a mi hermana, está enferma, necesita ayuda». Ramírez la miró con escepticismo. ¿Era realmente Adriana? ¿O era Victoria fingiendo? No había forma de saberlo solo por verla. Necesitaban pruebas, verificación, pero no había tiempo para eso ahora. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó. «No lo sé. Me dejó aquí hace unas horas. Dijo que iba a buscar algo importante, no sé qué. Por favor, tienen que creerme. Soy Adriana Velasco. Soy doctora en el Hospital Civil. Iba a casarme hoy con Miguel Ángel Herrera». Miguel Ángel entró corriendo al cuarto. Vio a la mujer, su prometida, su Adriana, o al menos se parecía a ella. Exactamente a ella. Corrió hacia ella, la abrazó. «Adriana, gracias a Dios estás bien». Pero ella no lo abrazó de vuelta, se quedó rígida. Sus ojos tenían una expresión extraña, una expresión que Miguel Ángel no reconocía. Y entonces ella sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, mi amor. Perdón por preocuparte. Ya estoy aquí. Todo está bien ahora». Algo no estaba bien. Miguel Ángel lo sintió en sus huesos. La forma en que ella hablaba, la forma en que lo miraba, era diferente, sutilmente diferente, pero diferente al fin. «Adriana», dijo lentamente, «¿qué pasó esta mañana? ¿Por qué saliste de casa?» Ella parpadeó, demasiado rápido, demasiado nervioso. «Victoria me llamó, me dijo que tenía una emergencia, que necesitaba verme. Fui como una idiota».
Cuando llegué aquí, me estaba esperando. Me drogó. Y cuando desperté, estaba atada a esa silla. La historia tenía sentido, encajaba con todo lo que sabían, pero algo seguía molestando a Miguel Ángel, algo pequeño, casi imperceptible. Ramírez también lo notó. 20 años de experiencia le habían enseñado a confiar en sus instintos, y sus instintos le decían que algo no cuadraba. Adriana, dijo suavemente, ¿puedes decirme el nombre de tu primera mascota? Una pregunta simple. Una pregunta de seguridad. La mujer no dudó. Se llamaba Coco. Un perro Golden Retriever. Lo tuvimos cuando tenía 7 años. Ramírez asintió. Luego hizo otra pregunta. ¿Y el nombre de tu profesor favorito en la universidad? Doctor Mendoza. Enseñaba cirugía. Era brillante. Todas las respuestas correctas. Pero Ramírez tenía una última pregunta. Una pregunta que solo la verdadera Adriana sabría. Una pregunta que Silvia le había susurrado antes de salir. ¿Qué le dijiste a tu madre esta mañana durante el desayuno? Cuando ella te preguntó si estabas nerviosa, la mujer lo miró, y por un segundo, solo un segundo, su máscara se resbaló, sus ojos se endurecieron, su sonrisa se torció, y Miguel Ángel supo, Dios santo, supo la verdad. Dije que solo eran los nervios normales de una novia, respondió ella, pero era mentira, porque según Silvia, Adriana no había dicho nada, solo había sonreído, esa sonrisa que ocultaba todo. La mujer frente a ellos no era Adriana, era Victoria. Y si Victoria estaba aquí, entonces, ¿dónde estaba la verdadera Adriana? Ramírez hizo una seña a sus oficiales. Antes de que Victoria pudiera reaccionar, ya la habían esposado. Ella gritó, se retorció, su verdadera naturaleza finalmente emergiendo. «No, están cometiendo un error. Soy Adriana, yo soy la doctora, ella es la impostora, ella siempre ha sido la impostora». Pero nadie le creyó. La sacaron de la cabaña mientras seguía gritando, jurando, maldiciendo. Miguel Ángel se quedó en el cuarto vacío. La silla, las cuerdas cortadas, la cinta adhesiva en el suelo. Todo evidencia de que alguien había estado ahí. ¿Pero quién? ¿Realmente había sido Adriana? ¿O era otra parte del juego retorcido de Victoria? Ramírez ordenó a su equipo buscar por toda la cabaña, por el bosque circundante. Llamó a unidades caninas, a equipos de búsqueda y rescate. Si Adriana estaba por ahí, la encontrarían. Tenían que encontrarla. Pero mientras buscaban, mientras los perros rastreaban y las linternas iluminaban cada rincón del bosque, nadie notó algo crucial. Nadie notó que en la guantera del Honda Civic gris de Adriana había un recibo de una gasolinera en Tlaquepaque, fechado esa misma tarde, a las 3:15. 3 horas después de que supuestamente Victoria la había secuestrado. 3 horas después de que debería haber estado atada en esa cabaña. Imposible. A menos que Victoria no la hubiera secuestrado. A menos que todo fuera una mentira, una elaborada distracción. Pero ¿distracción de qué? ¿Y dónde estaba realmente Adriana si no estaba en la cabaña? La respuesta estaba en ese recibo, en esa gasolinera en Tlaquepaque, y en lo que Adriana había comprado además de gasolina. Un mapa de carreteras hacia Michoacán y una botella grande de agua. Adriana no había sido secuestrada. Adriana había huido, por voluntad propia, lejos de su familia, lejos de Miguel Ángel, lejos de su boda. ¿Pero por qué? ¿Qué la había hecho correr el día más importante de su vida? ¿Y qué secreto era tan terrible que prefirió desaparecer antes que enfrentarlo? La respuesta estaba en el mensaje que había recibido esa mañana, el mensaje que la hizo palidecer, el mensaje que cambió todo, un mensaje que no venía de Victoria, venía de alguien más, alguien que conocía un secreto que ni siquiera su propia familia sabía, y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. El detective Ramírez encontró el recibo a las 2 de la mañana.
Había estado revisando el carro de Adriana por tercera vez cuando su linterna iluminó la guantera abierta. Ahí estaba, un pedazo de papel arrugado que cambiaría toda la investigación. Lo leyó 2 veces, 3 veces. Intentando procesar lo que significaba, Victoria estaba esposada en una patrulla, gritando que ella era la verdadera Adriana, jurando venganza. Pero si este recibo era real, entonces Victoria no había secuestrado a nadie. Adriana se había ido por su propia voluntad, y eso planteaba una pregunta aún más perturbadora. ¿De qué estaba huyendo realmente? Llamó a Miguel Ángel. Eran las 2:30 de la madrugada. El hombre no había dormido. No podía. Su prometida estaba desaparecida, y cada hora que pasaba, las esperanzas se desvanecían. «Necesito que vea algo», dijo Ramírez. Le mostró el recibo. Miguel Ángel lo miró sin comprender al principio. Luego su cerebro procesó la información, la fecha, la hora, la ubicación. Su rostro palideció. Esto no tiene sentido. Si ella estuvo en esa gasolinera a las 3 de la tarde, entonces no estaba amarrada aquí. Entonces Victoria no la secuestró, completó Ramírez. Adriana usó a su hermana como cortina de humo. Sabía que todos pensarían que Victoria la había tomado. Era la explicación perfecta, la coartada perfecta para desaparecer. Pero, ¿desaparecer de qué? ¿De su boda? ¿De su familia? ¿De Miguel Ángel? Tenía que haber algo más. Algo que la asustara tanto que prefirió huir y dejar que todos creyeran que había sido secuestrada. «El mensaje», dijo Miguel Ángel de repente. Esta mañana recibió un mensaje. Se puso completamente pálida. Nunca la había visto así. ¿Y si ese mensaje es la clave? Ramírez ya lo había pensado. Necesitaban el teléfono de Adriana, pero ella se lo había llevado o lo había destruido. De cualquier forma, no estaba en la cabaña, no estaba en su carro. Había desaparecido junto con ella. ¿Tiene acceso a su cuenta de iCloud? ¿Alguna forma de ver sus mensajes? Miguel Ángel negó con la cabeza. Adriana era muy privada con su teléfono. Nunca compartió sus contraseñas. Nunca dejó que nadie revisara sus mensajes. Él había pensado que era por cuestiones de confidencialidad médica, pacientes, historiales. Ahora se daba cuenta de que tal vez había otra razón. Regresaron a la ciudad cuando el sol comenzaba a salir. Victoria fue llevada a la estación de policía. La interrogarían por horas, pero Ramírez sabía que no sacarían mucho de ella. Victoria vivía en su propia realidad. En su mente, ella era Adriana. Siempre lo había sido. Convencerla de lo contrario era imposible. Silvia y Roberto esperaban en la casa. No habían dormido nada. Cuando vieron a Miguel Ángel y a Ramírez entrar sin Adriana, sus corazones se partieron. ¿No la encontraron? Silvia apenas podía hablar. «La encontramos», dijo Ramírez, «pero no de la forma que esperábamos». Les explicó todo. El recibo, la gasolinera, el mapa hacia Michoacán, la evidencia de que Adriana había huido voluntariamente. Silvia se desplomó en el sofá. Roberto se quedó de pie, inmóvil, como una estatua. «No entiendo», susurró Silvia. «¿Por qué huiría? ¿Por qué nos haría esto, especialmente hoy, el día de su boda?» Era la pregunta que todos se hacían, y nadie tenía respuesta, hasta que el hermano menor de Adriana, David, habló. Había estado callado toda la noche, sentado en una esquina, observando, escuchando, pero ahora tenía algo que decir. «Yo sé por qué huyó». Todos lo miraron. David tenía 20 años, estudiaba ingeniería, era tímido, reservado, pero en ese momento sus ojos mostraban una determinación que nadie había visto antes. «Hace 2 semanas escuché a Adriana hablando por teléfono. Pensé que hablaba con una paciente, pero no. Lloraba. Decía cosas como, no puedo seguir mintiendo y esto me está destruyendo.
Cuando me vio, colgó rápidamente. Le pregunté qué pasaba. Dijo que era trabajo, estrés. Yo le creí. Pero ahora todo cobraba sentido. Adriana no estaba huyendo de Victoria, estaba huyendo de una mentira que había mantenido por tanto tiempo que ya no podía sostenerla más. Y el día de su boda, cuando tendría que pararse frente a todos y hacer votos de honestidad y verdad, simplemente no pudo hacerlo. ¿Alguna vez mencionó algo específico?, preguntó Ramírez. ¿Un nombre? ¿Un lugar? David negó con la cabeza, pero luego recordó algo. Mencionó Morelia. Dijo algo sobre Morelia. No estoy seguro del contexto, pero recuerdo ese nombre porque pensé que era extraño. Nunca había escuchado que tuviera conexiones con Michoacán. Morelia, la capital de Michoacán, a 5 horas de Guadalajara. ¿Qué había en Morelia que era tan importante? ¿Qué secreto guardaba esa ciudad? Ramírez hizo llamadas, contactó a la policía de Morelia, les envió la foto de Adriana. Pidió que revisaran hoteles, terminales de autobuses, gasolineras, cualquier lugar donde pudiera haber estado. Si Adriana iba hacia allá, necesitaban encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Miguel Ángel se quedó mirando una foto de Adriana en la sala. Fue tomada 6 meses atrás. En una playa. Estaban de vacaciones. Ella sonreía a la cámara. Parecía feliz. Completamente feliz. ¿Pero lo estaba realmente? ¿O era otra sonrisa falsa? Otra máscara que había aprendido a usar tan bien. ¿La conocías realmente?, preguntó Silvia de repente. La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Conocía a Adriana? Pensó que sí. Pensó que conocía sus sueños, sus miedos, sus secretos. Pero ahora se daba cuenta de que tal vez nunca la conoció. Tal vez la mujer con la que iba a casarse era un completo misterio para él. Pensé que sí, admitió. Pero ahora no estoy seguro de nada. El teléfono de Ramírez sonó. Era uno de sus contactos en Morelia. Habían encontrado algo. Una cámara de seguridad en una gasolinera en las afueras de la ciudad había captado a una mujer que coincidía con la descripción de Adriana. Fue filmada a las 10 de la noche del día anterior. Llenó el tanque, compró comida y preguntó por direcciones. ¿Direcciones hacia dónde?, preguntó Ramírez. Hacia Pátzcuaro, un pueblo a 1 hora de Morelia. La empleada dijo que la mujer parecía nerviosa, asustada. Seguía mirando por encima del hombro como si alguien la estuviera siguiendo. Pátzcuaro, un pueblo pequeño junto al lago, conocido por su belleza colonial, por sus tradiciones, por sus leyendas. Pero ¿qué podría llevar a Adriana ahí? ¿Qué conexión tenía con ese lugar? Roberto se puso pálido cuando escuchó el nombre. Dios mío, susurró, el orfanato. ¿Qué orfanato? Ramírez se acercó inmediatamente. Cuando Adriana tenía 18 años, hizo trabajo voluntario en un orfanato en Pátzcuaro. Fue durante el verano antes de entrar a la universidad. Pasó 3 meses ahí, ayudando con los niños, dando clases, organizando actividades. Eso era hace 14 años. ¿Por qué volvería ahí ahora? ¿Qué había en ese orfanato que era tan importante? Hay algo más, dijo Silvia con voz temblorosa. Cuando regresó de ese verano, estaba diferente, más callada, más distante. Pensamos que era porque extrañaba a los niños, porque había sido una experiencia emocionalmente difícil, pero tal vez había otra razón. Las piezas comenzaban a encajar, lentamente, dolorosamente, pero encajaban. Adriana había huido hacia un lugar de su pasado, un lugar que guardaba un secreto tan grande que estaba dispuesta a abandonar su boda, su carrera, su vida entera. Ramírez, Miguel Ángel y 2 oficiales más partieron hacia Pátzcuaro inmediatamente. El viaje se sentía interminable. Cada kilómetro era una eternidad.
Cada minuto aumentaba la ansiedad. ¿Qué encontrarían cuando llegaran? ¿Adriana estaría ahí? ¿Y si ya se había ido? ¿Y si nunca la encontraban? Llegaron al pueblo al mediodía. Pátzcuaro era hermoso, casas blancas con techos de teja, calles empedradas, el lago brillando bajo el sol, turistas caminando tranquilamente. Pero ellos no estaban ahí para turismo. Estaban ahí para encontrar respuestas. El orfanato estaba en las afueras del pueblo, un edificio viejo pero bien mantenido, con un jardín lleno de flores. Niños jugaban en el patio, sus risas llenaban el aire. Era una escena pacífica, casi idílica. Pero Ramírez sabía que detrás de esa paz había una historia oscura esperando ser revelada. Una monja los recibió en la entrada. Hermana Guadalupe. Tenía 60 años y una mirada amable pero firme. Dirigía el orfanato desde hacía 30 años. Había visto miles de niños pasar por esas puertas, cada uno con su propia historia triste, su propio dolor. «Buscamos a esta mujer», dijo Ramírez mostrándole la foto de Adriana. «¿La ha visto?» La hermana Guadalupe miró la foto. Su expresión cambió inmediatamente. Reconocimiento, sorpresa y algo más. ¿Miedo? «Adriana», dijo suavemente. «Sí, estuvo aquí ayer por la noche. Llegó tarde. Pidió hablar conmigo. Estuvimos hablando durante horas». «¿Sobre qué?», preguntó Miguel Ángel desesperado. La hermana Guadalupe dudó. Miraba entre Ramírez y Miguel Ángel, claramente luchando con qué decir, qué revelar. Era obvio que sabía algo importante, algo que Adriana le había confiado, pero debería compartirlo. «¿Dónde está ahora?», insistió Ramírez. «Se fue esta mañana temprano, no me dijo a dónde iba, solo dijo que tenía que hacer algo que debió haber hecho hace mucho tiempo. Frustrante, habían estado tan cerca, y la habían perdido de nuevo, pero al menos sabían que estaba viva, que seguía moviéndose, que tenía un plan, fuera lo que fuera». «Hermana, necesito que me diga qué habló con Adriana anoche», dijo Ramírez con autoridad. «Es extremadamente importante. Su familia está destrozada. Su prometido no sabe qué pensar, y ella podría estar en peligro». La hermana Guadalupe suspiró profundamente. Se sentó en un banco del jardín. Los invitó a sentarse también. Y entonces comenzó a contar una historia que cambiaría todo lo que todos creían saber sobre Adriana Velasco. Hace 14 años, Adriana llegó aquí como voluntaria. Era una chica brillante, compasiva. Los niños la adoraban, pero había un niño en particular con el que formó un vínculo especial. Se llamaba Mateo. Tenía 4 años. Había sido abandonado en la puerta del orfanato cuando era un bebé. Miguel Ángel sentía que el mundo comenzaba a girar. No, por favor, no. Adriana pasaba todo su tiempo libre con Mateo. Lo cuidaba, le leía cuentos, lo mecía hasta que se dormía. Al final del verano, cuando llegó el momento de regresar a Guadalajara, Adriana estaba destrozada. Lloraba todos los días. No quería dejarlo. La hermana Guadalupe hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar. Unas semanas después de que se fue, Adriana regresó. Estaba diferente, asustada, desesperada. Me dijo algo que me hizo jurar mantener su secreto. Me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie. Y mantuve esa promesa, hasta ahora. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban los niños jugando a lo lejos, ajenos al drama que se desarrollaba en ese jardín, ajenos al secreto que estaba a punto de salir a la luz. Mateo no era un niño abandonado cualquiera, continuó la hermana. Era el hijo de Adriana. Ella lo había tenido cuando tenía 18 años. Lo dio en adopción porque no podía quedarse con él. Sus padres no sabían, nadie sabía. Y cuando vino como voluntaria ese verano fue para estar cerca de él, para verlo, para asegurarse de que estaba bien.
Dios santo. Adriana tenía un hijo que había dado en adopción, un hijo que nadie, ni siquiera su prometido, sabía que existía. Ese era el secreto. Ese era el peso que había cargado durante 14 años. Miguel Ángel no podía respirar, no podía pensar. La mujer con la que iba a casarse, la mujer que amaba, la mujer que pensaba conocer, tenía un hijo secreto y nunca se lo había dicho. ¿Dónde está Mateo ahora?, preguntó Ramírez. Fue adoptado hace 8 años, por una familia buena, una pareja que no podía tener hijos propios. Se mudaron a Colima. Adriana lo supo, le rompió el corazón, pero sabía que era lo mejor para él. Una familia real, un hogar estable. Todo lo que ella no podía darle en ese momento. ¿Y el padre? ¿Quién es el padre del niño? Esa era la pregunta crucial. Esa era la pieza que faltaba. Y cuando la hermana Guadalupe respondió, todo el horror de la situación se hizo evidente. Adriana nunca me dijo su nombre, pero sí me dijo cómo pasó. Tenía 17 años. Hubo una fiesta, bebió demasiado, y un chico mayor se aprovechó de ella. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, ya era demasiado tarde para contárselo a sus padres. Tenía miedo, vergüenza. Entonces decidió tener al bebé en secreto y darlo en adopción. Una violación, o al menos una situación donde ella no pudo consentir apropiadamente. Adriana había cargado con ese trauma durante años, sola, sin apoyo, sin nadie con quien hablar, y luego tuvo que dar a su hijo en adopción. El dolor, la culpa, el secreto que nunca podía compartir. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué revelar todo esto justo antes de su boda? La respuesta llegó cuando la hermana Guadalupe sacó su teléfono y les mostró un mensaje que Adriana le había enviado 2 días antes. Él me encontró. Mateo me encontró. Quiere conocerme. Dice que siempre supo que era adoptado. Dice que ha estado buscándome durante años. Y ahora, justo antes de mi boda, apareció. No sé qué hacer. No puedo casarme guardando este secreto. Miguel Ángel merece saber la verdad. Mi familia merece saber la verdad. Pero tengo tanto miedo de perderlos a todos. Ahí estaba, la razón por la que Adriana había huido. Mateo la había contactado. Después de 14 años, su hijo la había encontrado. Y ella no sabía cómo lidiar con eso. No sabía cómo confesarle a Miguel Ángel. Cómo decirle a sus padres, cómo explicar años de mentiras. Entonces huyó, porque huir parecía más fácil que enfrentar la verdad, porque huir significaba que no tenía que ver la decepción en los ojos de las personas que amaba. Porque huir era la única opción que su mente rota podía procesar. ¿Sabe dónde está Mateo ahora?, preguntó Ramírez. Vive en Colima con sus padres adoptivos. Adriana dijo que iba a ir a verlo, a hablar con él, a explicarle por qué lo dio en adopción. Creo que fue ahí donde se dirigió esta mañana. Miguel Ángel se puso de pie. Tenía que moverse, tenía que hacer algo. Su mundo se había derrumbado en las últimas 24 horas, y ahora tenía que decidir qué hacer con toda esta información. ¿Podía perdonar a Adriana por ocultarle algo tan importante? ¿Podía entender por qué huyó en lugar de hablar con él? ¿Podía seguir adelante sabiendo que siempre habría una parte de ella que le había mantenido oculta? No tenía respuestas, solo tenía más preguntas y un dolor en el pecho que no desaparecería pronto. Ramírez le agradeció a la hermana Guadalupe por su honestidad. Sabía que romper la confidencialidad no había sido fácil para ella, pero era necesario. Adriana estaba en un estado mental frágil. Podría hacer algo drástico. Necesitaban encontrarla, y necesitaban encontrarla pronto. Colima estaba a 3 horas de Pátzcuaro. Partieron inmediatamente. El sol comenzaba a ponerse. Pronto sería de noche otra vez.
y con la noche llegaba la incertidumbre. ¿Qué encontrarían en Colima? ¿Adriana estaría ahí? ¿Y qué pasaría cuando finalmente la encontraran? Mientras conducían por la carretera oscura, Miguel Ángel miraba por la ventana. Pensaba en todas las veces que Adriana había estado distante, todas las veces que parecía perdida en sus pensamientos, todas las veces que él preguntaba qué pasaba y ella decía, nada. Ahora entendía, no era nada, era todo. Era un secreto tan pesado que la estaba destruyendo desde adentro, y él no había visto las señales, o tal vez sí las vio, pero eligió ignorarlas. Porque es más fácil creer que todo está bien. Es más fácil no hacer preguntas difíciles. Es más fácil vivir en la negación que enfrentar verdades dolorosas. Pero ya no podía negar nada. La verdad estaba ahí, brutal, descarnada, imposible de ignorar, y tendría que decidir qué hacer con ella. Llegaron a Colima cerca de la medianoche. La ciudad dormía. Las calles estaban vacías. Ramírez había obtenido la dirección de la familia adoptiva de Mateo, la familia Ortega. Vivían en una casa modesta en las afueras de la ciudad, con un jardín pequeño, una cerca blanca. Una vida normal y tranquila. Pero esa tranquilidad estaba a punto de ser interrumpida, porque estacionado frente a la casa, apenas visible en la oscuridad, estaba el Honda Civic gris de Adriana. Ramírez apagó el motor. El silencio de la noche los envolvió. Las luces de la casa Ortega estaban apagadas, pero había una luz tenue en una ventana del segundo piso. Alguien seguía despierto, y ese alguien probablemente era Adriana. Miguel Ángel bajó del carro sin decir palabra. Había estado callado durante todo el viaje desde Pátzcuaro, procesando, intentando entender, intentando decidir qué sentía. Amor, traición, confusión, dolor, todo al mismo tiempo. Era abrumador. «Espera», dijo Ramírez poniéndole una mano en el hombro. «Déjame ir primero. No sabemos en qué estado mental está Adriana. Podría estar frágil, asustada». Pero Miguel Ángel se soltó. No iba a esperar más. Había esperado suficiente. Necesitaba respuestas. Necesitaba verla. Necesitaba escuchar de su propia boca por qué le había hecho esto. ¿Por qué le había mentido durante 3 años? ¿Por qué había huido en lugar de confiar en él? Caminó hacia la puerta principal. Tocó el timbre. 1 vez. 2 veces. Escuchó pasos dentro de la casa. La luz del pasillo se encendió, y entonces la puerta se abrió lentamente. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello revuelto y cara de sueño. Obviamente los había despertado. El señor Ortega, el padre adoptivo de Mateo. «¿Sí?», preguntó confundido. «Policía», dijo Ramírez mostrando su placa. «Buscamos a Adriana Velasco. Creemos que está aquí». El señor Ortega miró hacia arriba instintivamente, hacia la ventana del segundo piso donde había luz. Fue suficiente confirmación. «Está con mi hijo», dijo finalmente. «Llegó hace unas horas. Mateo la estaba esperando. Por favor, sean considerados. Esto es complicado para todos». «Complicado». Esa palabra seguía apareciendo, como si pudiera encapsular el caos emocional de esta situación, como si pudiera explicar años de secretos y mentiras y dolor. Entraron a la casa. La señora Ortega estaba en la sala, vestida con una bata, con una taza de café entre las manos. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Ver a la madre biológica de tu hijo adoptivo aparecer de la nada no era fácil, especialmente cuando ese hijo tenía 18 años y acababa de descubrir toda la verdad sobre su origen. «Está arriba», dijo ella con voz temblorosa, «en el cuarto de Mateo. Les pedimos que nos dejaran hablar a solas. Necesitaban ese momento. 14 años de preguntas sin respuesta.
14 años de vacío merecían ese tiempo juntos. Miguel Ángel subió las escaleras. Cada paso era pesado, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. Ramírez lo siguió de cerca, preparado para intervenir si era necesario. La puerta del cuarto de Mateo estaba entreabierta. Se escuchaban voces. Adriana. Un chico joven. Miguel Ángel se detuvo frente a la puerta. Podía ver parcialmente el interior. Adriana estaba sentada en el borde de una cama. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada. Parecía no haber dormido en días. Y frente a ella, sentado en una silla, estaba un joven alto de cabello oscuro. Mateo, su hijo, el hijo que nadie sabía que existía. «Traté de encontrarte antes», decía Mateo. «Pasé años buscando. Registros de nacimiento, hospitales, orfanatos. Pero no había nada a tu nombre. Fue como buscar un fantasma». Adriana lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin parar. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto. No quería abandonarte. Pero tenía 18 años. Estaba asustada, sola. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que darle una familia real era lo mejor para ti». «¿Y lo fue?», preguntó Mateo. Su voz no era acusadora, era genuinamente curiosa. «¿Crees que fue mejor crecer sin conocerte? ¿Sin saber de dónde venía? ¿Sin saber por qué mi madre biológica no me quiso?» «Sí te quise», Adriana casi gritó. «Te quise más de lo que nunca he querido a nadie. Por eso te dejé ir, porque sabía que yo no podía darte lo que merecías. No en ese momento». El dolor en su voz era palpable, atravesaba las paredes, llegaba hasta Miguel Ángel que seguía de pie en el pasillo, congelado, incapaz de entrar, incapaz de alejarse. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Adriana. «Una prueba de ADN, la hice hace un año. Saliste como coincidencia. Tu ADN estaba en una base de datos médica de cuando donaste sangre el año pasado. El sistema hizo la conexión. Te escribí hace 3 meses. ¿Recibiste mis mensajes?». 3 meses. Miguel Ángel hizo cuentas. Hace 3 meses fue cuando Adriana comenzó a actuar extraño, cuando empezó a despertarse en medio de la noche con pesadillas, cuando comenzó a alejarse de él. Todo tenía sentido ahora. «Sí», admitió Adriana. «Los recibí, pero no supe cómo responder. No sabía qué decir. Hola, soy tu madre biológica que te abandonó hace 14 años. No parecía suficiente». «No me abandonaste», dijo Mateo suavemente. «Me diste en adopción. Es diferente. Tuve buenos padres, una buena vida. Fui amado. Solo quería conocerte, entender por qué lo hiciste y tal vez tener una relación contigo. Si tú querías». Si ella quería. Adriana había querido eso durante 14 años. Había soñado con ese momento, con poder abrazar a su hijo de nuevo. Decirle cuánto lo amaba, explicarle todo, pero nunca pensó que realmente pasaría. Y ahora que estaba pasando, no sabía cómo manejarlo. «Quiero eso más que nada», dijo finalmente. «Pero es complicado. Mi familia no sabe sobre ti. Mi prometido no sabe sobre ti. He guardado este secreto por tanto tiempo que ya no sé cómo confesarlo». «¿Por eso huiste de tu boda?», preguntó Mateo. «Mis papás me contaron. Dijeron que desapareciste el día de tu boda, que todos te están buscando». Adriana asintió. La vergüenza era evidente en su rostro. «El día de mi boda recibí tu mensaje. Dijiste que estabas listo para conocerme, que estarías esperando, y me di cuenta de que no podía casarme guardando este secreto. Miguel Ángel merece la verdad. Todos merecen la verdad. Pero tenía tanto miedo de decirla que huí, como una cobarde. No era cobardía, era miedo. Miedo a la decepción, miedo al rechazo, miedo a perder a todos los que amaba. Era un miedo paralizante que la había consumido durante años. Y finalmente la había quebrado.
Miguel Ángel ya no podía seguir escuchando desde afuera. Empujó la puerta suavemente. Adriana levantó la vista. Cuando lo vio, su rostro se descompuso completamente. Intentó pararse, intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo lágrimas. Más lágrimas. Miguel Ángel, finalmente logró decir. Adriana. El silencio entre ellos era ensordecedor. Mateo los miraba incómodo. Ramírez se quedó en la puerta, dándoles espacio pero listo para intervenir si era necesario. Los señores Ortega habían subido también, todos testigos de este momento devastador. ¿Cuándo ibas a decirme?, preguntó Miguel Ángel. Su voz sonaba hueca, vacía. ¿Cuándo ibas a contarme que tenías un hijo? Después de la boda, después de tener nuestros propios hijos. Nunca. No lo sé, Adriana sollozaba. No tenía un plan, solo quería que desapareciera, quería olvidar. Pero no puedes olvidar algo así. No puedes enterrar un secreto tan grande y esperar que se quede enterrado. Confiaba en ti, dijo Miguel Ángel. Te iba a dar mi vida, mi futuro, todo. Y tú me mentiste durante 3 años, cada día, cada conversación, cada vez que te pregunté si algo andaba mal y dijiste que no. Todas mentiras. No eran mentiras sobre mis sentimientos por ti. Adriana se acercó desesperada. Te amo, de verdad te amo. Esto no cambia eso. ¿Cómo no va a cambiar nada? Miguel Ángel retrocedió. Tienes un hijo que ha estado buscándote, un hijo que merece tener una madre en su vida. ¿Y dónde deja eso nuestro futuro, nuestra relación, nuestros planes? Era la pregunta imposible, la pregunta sin respuesta fácil, porque no podía tener ambas cosas. No podía tener su vida perfecta con Miguel Ángel y también ser la madre que Mateo necesitaba. O tal vez sí podía, pero requeriría honestidad, comunicación y un perdón que no estaba segura de merecer. No sé, admitió. No tengo respuestas. Solo sé que cometí un error enorme al no decirte la verdad desde el principio, y ahora estoy pagando por ese error. Mateo se puso de pie. Era un chico alto, guapo, con los mismos ojos que Adriana. Miró a Miguel Ángel directamente. Yo no quiero causar problemas, dijo. Solo quería conocer a mi madre biológica, entender mi historia. No vine aquí a destruir su vida. Si mi presencia causa tanto dolor, puedo irme. Puedo volver a mi vida y dejarlos en paz. Pero esa no era la solución. Mateo no era el problema era el secreto, el problema eran las mentiras. El problema era que Adriana había construido su vida sobre una base de medias verdades, y ahora esa base se estaba derrumbando. La señora Ortega habló desde la puerta. Su voz era firme pero amable. Mateo tiene derecho a conocer a su madre biológica. Nosotros siempre supimos que este día podría llegar. Y aunque nos duele pensar en compartirlo, sabemos que es lo correcto. Adriana no está tratando de quitárnoslo, solo quiere ser parte de su vida, y eso es algo que podemos permitir. Eran palabras sabias, palabras de padres que amaban a su hijo lo suficiente como para dejar ir su miedo. Para entender que el amor no es posesión, que un hijo puede tener más de 2 padres, que las familias pueden ser más grandes y complicadas de lo que la sociedad dicta. Pero Miguel Ángel no era tan generoso. No en ese momento. Su corazón estaba roto, su confianza destruida. Y no sabía si podía reconstruir algo con Adriana después de esto. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar, procesar todo esto. No puedo tomar ninguna decisión ahora. Adriana asintió. Sabía que era lo mejor que podía esperar. No podía pedirle que la perdonara inmediatamente, no después de todo lo que había hecho, pero había una pequeña esperanza en esa declaración. Tiempo. Él necesitaba tiempo. No dijo que terminaba todo.
solo que necesitaba espacio. Y eso era más de lo que esperaba. Ramírez intervino finalmente. Había dejado que tuvieran su momento, pero ahora necesitaba ocuparse de los aspectos legales. Adriana, técnicamente no has cometido ningún crimen, pero tu familia está destrozada. Necesitan saber que estás bien, necesitan escuchar de ti. Lo sé, dijo ella. Llamaré a mis padres ahora mismo, les explicaré todo. Ya no más secretos, ya no más mentiras. La llamada duró 40 minutos. Adriana le contó todo a su madre. Sobre el embarazo a los 17, sobre la adopción, sobre Mateo, sobre por qué huyó. Silvia lloró, gritó, hizo preguntas imposibles. ¿Cómo no lo supo? ¿Cómo su hija pasó por todo eso sola? ¿Qué tipo de madre era que no se dio cuenta? Pero al final, después de que el shock inicial pasó, solo quedó el amor. Porque eso es lo que hacen las madres. Aman, incluso cuando no entienden, incluso cuando duele, incluso cuando sus hijos los decepcionan. Ven a casa, dijo Silvia finalmente. Tu papá y yo queremos verte. Queremos conocer a Mateo, queremos arreglar esto juntos, como familia. Familia, esa palabra que había significado tanto para Adriana. Esa palabra por la que había guardado secretos. Esa palabra que pensó que perdería si alguna vez revelaba la verdad, pero resultó ser más fuerte de lo que imaginaba, más resiliente, más capaz de perdonar. El regreso a Guadalajara fue silencioso. Adriana viajó en el carro de Ramírez, Miguel Ángel en otro vehículo con los oficiales. Mateo decidió viajar con sus padres adoptivos. Todos necesitaban ese viaje para procesar, para prepararse para lo que vendría. Llegaron a la casa Velasco al amanecer. El mismo amanecer que debería haber sido el día después de la boda. El día en que Adriana y Miguel Ángel deberían estar despertando como esposos. En cambio, despertaban como dos extraños que tenían que reconstruir todo desde cero. Silvia y Roberto esperaban en la puerta. Cuando vieron a Adriana bajarse del carro, corrieron hacia ella, la abrazaron, lloraron, no había palabras, solo abrazo, solo perdón, solo amor incondicional de padres que nunca dejarían ir a su hija, sin importar qué. David, su hermano menor, también estaba ahí, confundido pero solidario, intentando entender cómo su hermana perfecta había guardado un secreto tan grande, pero dispuesto a apoyarla de todas formas. Cuando Mateo llegó una hora después con los Ortega, hubo un momento de tensión. Silvia miró al chico, vio los rasgos de su hija en él, los mismos ojos, la misma sonrisa tímida, y se dio cuenta de que este era su nieto, un nieto que no sabía que existía, un nieto que había perdido 14 años de su vida. Se acercó lentamente. Mateo parecía nervioso, no sabía qué esperar, lo rechazarían, lo culparían, pero Silvia simplemente lo abrazó, fuerte, como si pudiera recuperar todos esos años perdidos en un solo abrazo. «Bienvenido a la familia», susurró. Y Mateo, este chico que había pasado años preguntándose sobre su madre biológica, sobre su familia real, finalmente sintió que pertenecía. No era un reemplazo de los Ortega, era una adición, una expansión, porque las familias no son solo biología, son amor, aceptación y elección. Los siguientes días fueron difíciles, conversaciones largas, lágrimas, explicaciones. Adriana tuvo que contar su historia docenas de veces, a cada familiar, a cada amigo cercano. Cada vez era doloroso. Cada vez revivía ese momento de su vida cuando era una adolescente asustada, tomando la decisión más difícil que jamás tomaría. Miguel Ángel mantuvo su distancia. Venía a la casa ocasionalmente, para hablar con Adriana, para intentar entender. Pero la herida era profunda. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, y ambos lo sabían. 2 semanas después de la boda que nunca fue, Miguel Ángel pidió reunirse con Adriana en un café. Neutral, público.
Necesitaban hablar sin la presión de las familias, sin oídos, escuchando cada palabra. Se sentaron frente a frente, 2 tazas de café entre ellos, como extraños en una primera cita, no como la pareja que había planeado pasar el resto de sus vidas juntos. He pensado mucho, comenzó Miguel Ángel, sobre nosotros, sobre Mateo, sobre todo, y llegué a algunas conclusiones. Adriana esperó. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. No puedo casarme contigo, no ahora, tal vez nunca. La confianza que teníamos está rota y no sé si puedo repararla. Las palabras dolieron, pero Adriana las esperaba. Sabía que era una posibilidad, una probabilidad incluso. Lo entiendo, dijo con voz quebrada. Pero, continuó Miguel Ángel, eso no significa que no te ame, porque sí te amo. Amo a la mujer que eras conmigo. Amo nuestra historia. Amo lo que construimos juntos. Pero también necesito amar la verdad. Y necesito tiempo para reconciliar a la Adriana que conocía con la Adriana que realmente eres. Había esperanza en esas palabras. Pequeña, frágil, pero estaba ahí. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Adriana. Significa que tal vez, en el futuro, podamos intentarlo de nuevo, con honestidad total, sin secretos, sin mentiras. Pero primero, ambos necesitamos sanar. Tú necesitas construir una relación con Mateo. Yo necesito procesar todo esto. Y luego, si el destino lo quiere, tal vez nuestros caminos se crucen de nuevo. No era el final que Adriana había esperado, pero tampoco era el peor escenario. Era un punto suspensivo, no un punto final, y a veces los puntos suspensivos son suficientes. Se despidieron con un abrazo, largo, lleno de todas las palabras no dichas, todas las promesas rotas, todos los futuros posibles que nunca serían, pero también con amor, porque puedes amar a alguien y aún así dejarlo ir. Adriana se enfocó en reconstruir su vida, pero esta vez sobre una base de verdad. Comenzó terapia para procesar el trauma de su embarazo adolescente, para entender por qué guardó el secreto por tanto tiempo, para aprender a perdonarse a sí misma. Construyó una relación con Mateo, lentamente, cuidadosamente. Cenas semanales, llamadas telefónicas, mensajes de texto sobre cosas mundanas. No intentó ser su madre. Los Ortega eran sus padres, pero podía ser algo más, una amiga, una mentora, una conexión con su pasado. Mateo le contó sobre su vida, sus sueños de estudiar medicina, como ella, sus miedos, sus esperanzas. Y Adriana escuchó, sin juzgar, sin intentar compensar los años perdidos, solo presente, solo ahí. 6 meses después, Adriana recibió una llamada. Era Miguel Ángel. Habían hablado ocasionalmente durante ese tiempo, mensajes cortos, amistosos, pero nada profundo. Esta llamada era diferente. ¿Podemos vernos?, preguntó. Se encontraron en el mismo café. Las mismas sillas, pero eran personas diferentes ahora. Habían crecido, sanado, cambiado. He estado pensando, dijo Miguel Ángel, y creo que estoy listo para intentarlo de nuevo, pero esta vez necesito que me prometas algo. ¿Qué cosa?, preguntó Adriana. Que no habrá más secretos, que si algo te molesta, me lo dirás, que confiarás en mí, porque no puedo vivir con la incertidumbre de nuevo. No puedo preguntarme constantemente qué más no sé. Te lo prometo, dijo Adriana. Y esta vez era una promesa que sabía que podía mantener. No más secretos, solo honestidad, brutal, total. No se besaron ese día, no se prometieron matrimonio, pero acordaron intentarlo, comenzar de nuevo, con la verdad como su fundación, y mientras salían del café, Adriana vio a Mateo al otro lado de la calle. Había quedado de encontrarse con él después. Él la saludó con la mano, sonriendo, y en ese momento
Adriana se dio cuenta de algo. No tenía que elegir entre las personas que amaba. No tenía que esconder partes de sí misma. Podía ser todas las cosas a la vez: madre biológica, prometida, doctora, hija, hermana, imperfecta, rota, pero honesta, finalmente honesta. La vida nunca volvería a ser lo que era, pero tal vez eso estaba bien. Tal vez la vida que había perdido no era la vida que se suponía que debía tener. Tal vez esta nueva vida, complicada y desordenada y llena de verdades difíciles, era exactamente donde necesitaba estar. Y mientras caminaba hacia su hijo, con Miguel Ángel a su lado, Adriana finalmente sintió algo que no había sentido en 14 años. Paz, no perfección, no un final de cuento de hadas, solo paz, la paz que viene de soltar secretos, de vivir en la verdad, de permitirse ser vulnerable, porque al final eso era lo que había aprendido, que los secretos no protegen, destruyen, que las mentiras, sin importar cuán bien intencionadas, siempre salen a la luz. Y que el amor verdadero, el tipo de amor que dura, solo puede existir en un lugar de honestidad total. No fue el final feliz que había imaginado ese 14 de febrero cuando despertó pensando que era su día de boda. Pero era un final real, uno que había ganado a través del dolor, a través de la pérdida, a través de finalmente enfrentar las verdades que había estado evitando durante años. Y a veces, los finales reales son mejores que los perfectos.